Los archivos del personal se estrellaron contra la mesa de conferencias. Julian Vance estaba de pie al frente de la sala, sosteniéndolos como un trofeo, con una sonrisa tan afilada que podía cortar el cristal. ¿De verdad le estamos pagando a este tipo para que mire códigos? Dejó las palabras en el aire, asegurándose de que todos los ejecutivos en la sala lo escucharan con claridad. $600,000 al año para sentarse en una oficina y mirar hojas de cálculo. 12 pares de ojos se volvieron hacia mí. Mantuve las manos planas sobre la mesa, esforzándome por no temblar. Llevo aquí 4 semanas, continuó Julian, caminando de un lado a otro como un fiscal haciendo sus alegatos finales. 4 semanas, y ya puedo identificar las ineficiencias que están desangrando a esta empresa. Este puesto, analista senior de cumplimiento, dijo mi título como si fuera un chiste, es exactamente el tipo de puesto inflado que se ve bien en el papel pero que no aporta ningún valor medible. Soy Daniel Foster. Había pasado 8 años en Summer Capital, detectando los errores que habrían hundido a esta empresa. 8 años leyendo contratos hasta que me ardían los ojos, encontrando las cláusulas que a todos los demás se les escapaban, señalando los acuerdos que parecían oro pero que en realidad eran trampas mortales. O a Julian Vance, que apenas llevaba allí el tiempo suficiente para saber dónde estaban los baños, reducía toda mi carrera a mirar códigos. Daniel gana más que algunos de nuestros jefes de departamento, dijo Julian, conectando con su público. Edward Miller, nuestro director financiero, observaba atentamente. Brenda Jenkins, mi jefa, parecía querer desaparecer en su silla. ¿Y cuál es su producción? Informes que nadie lee. Advertencias sobre desastres que, por alguna razón, nunca ocurren. Brenda intentó interrumpir. Julian, si analizas el historial de Daniel en los últimos 8 años, Julian la ignoró con un gesto. He revisado su historial. Mucha actividad, mucho trabajo improductivo. Lo que no veo es un retorno de la inversión concreto. Lo que no veo es una sola catástrofe que haya evitado, porque esas catástrofes sobre las que siempre advierten nunca se materializan. Quizás porque nunca fueron reales. Fue entonces cuando perdí los estribos. Llevaba despierto desde las 4 de la mañana terminando mi análisis de la adquisición de Pinnacle Software. Mi hija Lily llevaba 4 días con fiebre. Mi hijo Dylan necesitaba ayuda para prepararse para su torneo de debate. Mi esposa Sarah mantenía a la familia unida mientras yo trabajaba jornadas de 12 horas. Y ya no quería andarme con rodeos. Sección 12, inciso 4 del contrato de adquisición de Pinnacle Software, dije. Mi voz resonó en la sala, firme y fría. La estructura de pago variable contradice directamente la cláusula de indemnización. Si cerramos este trato mañana como estaba previsto, nos exponemos a una responsabilidad que podría superar los $2.500 millones. La sonrisa de Julian se ensanchó. $2.500 millones. ¿Lo oyeron todos? $2.500 millones. A ver si lo entiendo bien, Daniel. Me estás diciendo que nuestro equipo legal pasó por alto este problema, que las 3 firmas de asesoría a las que pagamos millones para que revisaran este acuerdo lo pasaron por alto, que los propios abogados de Pinnacle lo pasaron por alto, pero tú, sentado en tu oficina con tus hojas de cálculo, ¿encontraste la prueba irrefutable que nadie más vio? Sí. La sola palabra resonó como un desafío. Julian se rió, y algunos de los que estaban alrededor de la mesa se removieron incómodos. Edward Miller se inclinó hacia adelante, interesado a pesar de sí mismo. ¿Cuál es la exposición específica, Daniel? Abrí mi portátil y consulté el análisis que ya había enviado 3 veces al equipo de negociación. La metodología de presentación de informes de ingresos de Pinnacle no se corresponde con la estructura real de su contrato. Están clasificando los honorarios únicos por proyectos como ingresos recurrentes por suscripción para inflar sus indicadores de crecimiento. Cuando conciliemos sus cuentas tras la adquisición, aplicando principios contables estándar, los mecanismos de activación del pago por resultados no funcionarán. La cláusula de indemnización, tal como está redactada actualmente, les permite alegar que saboteamos deliberadamente sus operaciones para evitar el pago por resultados.
Este pago está estructurado en $500 millones a lo largo de 4 años. Si se tienen en cuenta los daños consecuenciales por la pérdida de valor para los accionistas, estamos hablando de un mínimo de $2.500 millones. La sala quedó en silencio durante unos 5 segundos. Entonces Julian negó con la cabeza, sonriendo como si yo fuera un niño insistiendo en que los monstruos vivían en el armario. Este es precisamente el problema. Catástrofes teóricas, escenarios hipotéticos basados en suposiciones. Se giró hacia Edward. ¿Cuándo cierra Pinnacle Software? Mañana por la mañana, a las 8. ¿Y sus abogados han puesto alguna pega sobre el asunto de la sección 12? Edward me miró, luego volvió a mirar a Julian. No, no lo han hecho. Claro. Porque en realidad no es un problema. Es Daniel encontrando patrones en el papel pintado. Julian cerró mi expediente personal con un chasquido decisivo. Esto es lo que está pasando. Pinnacle Software cierra mañana según lo previsto. Este acuerdo lleva 6 meses gestándose y no lo vamos a echar a perder por preocupaciones teóricas. Me miró con ojos fríos. Y Daniel, te tomarás una licencia remunerada. 2 semanas, con efecto inmediato. Descansa. Piensa si este puesto realmente se ajusta a tus habilidades. Licencia remunerada. Las palabras bien podrían haber sido estás despedido. Simplemente estábamos siendo educados. Todos en esa sala conocían el guión, licencia remunerada, luego un plan de mejora del rendimiento, luego una generosa indemnización por despido y un acuerdo de confidencialidad. Brenda lo intentó una última vez. Julian, creo que al menos deberíamos pedirle a Daniel que presente su análisis completo. La reunión ha terminado. Julian ya estaba recogiendo sus documentos. Centrémonos en lo que realmente impulsa a esta empresa. Salí de esa sala de conferencias sabiendo 3 cosas con absoluta certeza. Primero, mi carrera en Summer Capital había terminado. Segundo, Julian Vance iba a cerrar el trato de Pinnacle Software a pesar de mis advertencias. Y tercero, cuando ese trato fracasara exactamente como lo había predicho, iban a necesitar a alguien a quien culpar. Regresé a mi oficina y me quedé mirando los documentos de Pinnacle Software que aún brillaban en mi pantalla. Todo ese lenguaje contradictorio resaltado en amarillo, las discrepancias en los ingresos que había señalado en rojo, la certeza matemática del desastre. 10 minutos después, Brenda apareció en mi puerta. Parecía haber envejecido 5 años en la última hora. Lo siento mucho, Daniel. Hiciste lo que pudiste. Lo agradezco. Ha estado reuniendo pruebas en mi contra desde su primera semana. Un puesto de alto costo, difícil de cuantificar en una hoja de cálculo. Siempre iba a ser su primer objetivo. Brenda cerró la puerta y se sentó. ¿Qué vas a hacer? Ya estaba abriendo un nuevo correo electrónico. Voy a documentar exactamente lo que encontré, exactamente cuando lo encontré y exactamente lo que recomendé. Luego se lo enviaré a todos los que necesiten verlo. ¿Eso ayudará? Creará un registro escrito. Cuando este trato se tuerza, al menos habrá pruebas de que lo vi venir. Tardé 3 horas en escribir el correo. Cada palabra importaba. No podía sonar emocional. No podía parecer que intentaba sabotear el acuerdo por despecho. Tenía que ser objetivo y profesional. Hice referencia a secciones, análisis de riesgos, cálculos de exposición en dólares y una cronología de cuando había señalado estos problemas. Mi recomendación era sencilla, retrasar el cierre 48 horas y que un asesor independiente revisara los conflictos de lenguaje específicos. Se lo envié a Edward Miller, con copia a Julian Vance, Brenda Jenkins y al asesor jurídico general Henry Albright. Luego me quedé mirando la confirmación de envío, sabiendo que no cambiaría nada. La respuesta de Julian llegó 25 minutos después, 2 frases que a la larga le costarían su carrera, tomado nota. El cierre se realizará según lo previsto. Reenvié toda la cadena de correos electrónicos a mi cuenta personal. Luego reenvié todos los demás correos que había enviado sobre Pinnacle Software durante las últimas 6 semanas, cada advertencia, cada análisis, cada señal de alerta que había dado.
18 documentos en total, todos con fecha y hora, que demostraban que había estado denunciando este problema a gritos mientras todos los demás hacían caso omiso. Mi teléfono vibró. Era Sarah. ¿Cómo te fue? Su voz era esperanzada. Sabía que me había estado preparando para esta reunión toda la semana. Te lo cuento cuando llegue a casa, respondí. Daniel, ¿qué pasó? 2 semanas de licencia pagada. Está preparando su despido. Silencio al otro lado de la línea, luego, lo siento mucho. Ven a casa. Lo resolveremos. Pero no pude dormir esa noche. No dejaba de repasar mentalmente los documentos de Pinnacle Software, revisando mis cálculos, cuestionando mi análisis. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si esta era la única vez que había visto patrones que no existían? Quizás por eso Julian me veía como prescindible. Quizás me había convertido en el analista que dio la alarma sin motivo. A las 3 de la mañana, estaba en la mesa de la cocina con mi portátil, revisando por 50ª vez las discrepancias en la clasificación de ingresos. Los números no mentían. Pinnacle Software estaba falseando sus estados financieros. El pago por resultados iba a fracasar. La cláusula de indemnización iba a hundir a Summit Capital. Sarah me encontró allí, con los ojos rojos de tanto mirar la pantalla. ¿Cuántas veces has revisado esto? No lo sé. Muchas. ¿Y qué encontraste cada vez? El mismo problema. Se sentó a mi lado. Entonces hiciste tu trabajo. Les avisaste. Lo documentaste. Lo que pase ahora, es su responsabilidad, no la tuya. Pero no lo sentía así. Cuando eres bueno en lo que haces, la responsabilidad no termina solo porque otra persona tome la decisión final. A la mañana siguiente, no fui a la oficina. Mi permiso forzoso había comenzado, lo que significaba que no debía revisar mi correo electrónico del trabajo. Lo revisé de todos modos. A las 7:45, comencé a actualizar mi bandeja de entrada. A las 8:17, llegó el anuncio para toda la empresa. Summit Capital se complace en anunciar el cierre exitoso de nuestra adquisición de Pinnacle Software. Este acuerdo transformador nos posiciona a la vanguardia del análisis de datos y la integración de tecnología financiera. El trato estaba hecho. La cuenta regresiva había comenzado. Sarah preparó el desayuno. Dylan preguntó por qué estaba en casa un día laborable. Lily quería que le leyera un cuento. Hice lo de siempre, pero mi mente estaba calculando los plazos. El equipo de finanzas de Summit tardaría al menos 3 semanas en comenzar el trabajo serio de integración. Otra semana o 2 antes de que intentaran conciliar los informes de ingresos de Pinnacle. Quizás un mes antes de que las discrepancias se volvieran innegables. Quizás 2 meses antes de que los abogados de Pinnacle comenzaran a hacer ruido sobre el pago variable. Tenía tiempo. Tiempo para actualizar mi currículum. Es hora de empezar a buscar mi próximo trabajo. Es hora de fingir que esto no me está consumiendo por dentro. Al tercer día de mi licencia forzosa, ya había tomado una decisión. Llamé a Brenda a las 9 de la mañana. Renuncio. Silencio absoluto. Luego, Daniel, no hagas nada precipitado. Estás de licencia remunerada. Sigues cobrando tu sueldo. Solo espera y veremos qué pasa después. Sé lo que pasa después, Brenda. Julian me despide y controla la narrativa. Hace que parezca que me despidieron con justa causa, por ser difícil, por no trabajar en equipo. Me convierto en el analista que no pudo adaptarse al nuevo liderazgo. De todas formas me va a despedir, Brenda. Lo sabes. De esta manera, me voy en mis términos con mi carta de renuncia que dice exactamente lo que quiero que diga. ¿Qué pasa con tu sueldo, tus beneficios, Daniel? Tienes 2 hijos y una hipoteca. También tengo documentación que demuestra que advertí a esta empresa sobre un desastre multimillonario y me ignoraron por completo. Cuando Pinnacle Software explote, esa documentación valdrá más que 2 semanas de sueldo. Brenda guardó silencio. ¿Estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de nada. Redacté el correo de renuncia esa misma tarde.
Me llevó una hora dar con el tono adecuado, profesional, cordial, breve y con efecto inmediato. Renuncio a mi puesto como analista senior de cumplimiento normativo. Gracias por las oportunidades brindadas durante los últimos 8 años. Le deseo a Summer Capital mucho éxito. Lo envié a Recursos Humanos, con copia a Brenda y Edward Miller. Deliberadamente, no incluye a Julian en la copia. Que se enterara por rumores. Que pensara que había ganado. Entonces hice algo que nunca había hecho antes. Llamé a una abogada laboralista. Se llamaba Claire Higgins y me la habían recomendado mucho. Primero me atendió su asistente y le expliqué que necesitaba una consulta urgente. De alguna manera, me dieron cita para las 3 de la tarde. Cuéntame todo, dijo Claire. Cuando nos pusimos en contacto, le conté toda la historia, la adquisición de Pinnacle Software, el conflicto de cláusulas que había identificado, las discrepancias en los informes de ingresos, el desprecio de Julian por mis advertencias, la baja remunerada forzosa y mi dimisión esa misma mañana. Cuando terminé, Claire se quedó callada unos 10 segundos. ¿Tienes documentación de tus advertencias?, preguntó. Tengo todos los correos electrónicos, todos los análisis, todas las evaluaciones de riesgos, todos con fecha y hora, todos enviados a las personas correspondientes y sus respuestas. La respuesta de Julian a mi última advertencia fueron 2 frases, tomado nota. El cierre procede según lo previsto. La oí exhalar al otro lado de la línea. Daniel, acabas de tomar la decisión más inteligente de tu carrera al renunciar. Si la situación se desarrolla como crees, Summer Capital estará desesperada por encontrar un culpable. Como empleado actual, serías vulnerable a investigaciones internas y a un despido injustificado. Como exempleado con documentación irrefutable que demuestra que identificaste el riesgo y lo comunicaste adecuadamente, estás protegido. Es más, eres valioso. ¿Valioso en qué sentido?, pregunté. Cuando llegue el desastre, van a necesitar tu experiencia para salir adelante. Según la sección 1102.5 del Código Laboral de California, participaste en una actividad protegida como denunciante al informar sobre posibles irregularidades financieras. Cuando Julian Vance tomó represalias poniéndote en licencia forzosa, eso fue una clara acción adversa. Y según el derecho consuetudinario de California establecido en Turner contra Anheuser-Busch, su comportamiento constituye un despido indirecto, lo que significa que te obligaron legalmente a renunciar. Tienes motivos para una demanda masiva por despido injustificado y denuncia de irregularidades. Si la presentamos, se convertirá en un registro público, alertando a la Comisión de Bolsa y Valores sobre las discrepancias contables que Julian intentó ocultar. Eso destruiría por completo la defensa de Summit contra Pinnacle y expondría a la junta directiva a demandas de los accionistas. Cuando lleguen, nos aseguraremos de que recibas la compensación adecuada, que quedes totalmente exento de cualquier responsabilidad y que la verdad quede registrada. ¿Estás seguro de que tu análisis es correcto? Pensé en esos números, esas cláusulas, esa certeza matemática. Sí, no me equivoco. Entonces nos preparamos, dijo Claire. Envíame todos los documentos que tengas. Vamos a crear un expediente que deje absolutamente claro que hiciste todo correctamente. Pasé las siguientes 5 horas enviando documentos a Claire. Cuando terminé, tenía una carpeta con 30 archivos, un rastro documental completo de mi competencia ignorada. Claire me llamó esa misma noche. Esta es una documentación excelente. Te has protegido de maravilla. Ahora solo queda esperar. Al principio, Sarah no estaba del todo de acuerdo con mi renuncia. Necesitábamos esos ingresos. Lo sé, pero no podía quedarme ahí con una licencia forzosa esperando a que me despidieran. Encontraré otra cosa. El mercado está bien para analistas senior de cumplimiento ahora mismo. Ya me han contactado 2 reclutadores. Me acercó a ella. Confío en ti. Simplemente no quiero que esta gente te haga más daño del que ya te han hecho. Ya es demasiado tarde para eso, dije, pero puedo controlar lo que pase después. La primera semana después de mi renuncia fue surrealista. De hecho, fui al ensayo de debate de Dylan. Llevé a Lily a una cita con el médico.
Cociné la cena todas las noches. Sara no dejaba de decir que me veía más ligero, menos estresado, pero en el fondo, estaba esperando que todo se complicara. Brenda me llamó el día 11 después de mi renuncia. ¿Cómo te encuentras?, preguntó. Mejor de lo esperado. Duermo más. Por fin veo a mis hijos. ¿Cómo va todo por ahí? Tenso, admitió Brenda. Julian está desatado. Eliminó 4 puestos más esta semana, todos con sueldos altos. Se está haciendo famoso como el que recorta gastos. Hizo una pausa. No ha mencionado tu renuncia ni una sola vez. Es como si nunca hubieras existido. Eso dolió más de lo que quería admitir. 8 años de trabajo borrados en 4 semanas por un nuevo ejecutivo con algo que demostrar. ¿Ha surgido algo con la integración de Pinnacle Software?, pregunté. Daniel, ya no trabajas aquí. No deberías estar pensando en esto. Brenda, por favor. Suspiró. La integración comienza la semana que viene. El Departamento de Finanzas está iniciando el trabajo preliminar de conciliación. Todo parece estar bien hasta ahora, pero aún es pronto. La bomba seguía en marcha. Actualicé mi currículum esa semana. Hablé con 3 reclutadores diferentes. La respuesta fue positiva. Los analistas senior de cumplimiento con tu trayectoria tienen muchísima demanda ahora mismo, me dijo uno. Podrías ganar $900,000 en la empresa adecuada. Tenía entrevistas programadas con 2 empresas diferentes. Ambas parecían prometedoras. No mencioné que mi último intento de evitar un desastre había provocado que me echaran de una sala de conferencias. El sábado que marcó exactamente 3 semanas desde el cierre de Pinnacle Software, mi teléfono sonó a las 8 de la mañana. Era Brenda. Su voz temblaba tanto que casi no podía entender sus palabras. Daniel, oh Dios mío, tenías razón. Tenías toda la razón en todo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Salí de la cocina donde Sarah estaba preparando el desayuno. Cuéntame qué pasó, dije. Los informes financieros trimestrales de Pinnacle llegaron ayer. El problema de reconocimiento de ingresos que señalaste es catastrófico. Han estado clasificando erróneamente los ingresos por contratos de forma sistemática durante 18 meses. Tarifas de proyectos únicos categorizadas como suscripciones recurrentes. Cuando nuestro equipo de finanzas comenzó a aplicar prácticas contables estándar para la integración, nada concilió. Estamos hablando de cientos de millones en ingresos que en realidad no existen. Me senté en el sofá, mis piernas repentinamente débiles. ¿Qué pasa con la cláusula de ganancia condicionada? La voz de Brenda se apagó. Sus abogados enviaron una carta de reclamación formal esta mañana. Alegan que interferimos deliberadamente en sus operaciones, lo que provocó las discrepancias en los ingresos y destruyó el valor de sus pagos diferidos. Citan la cláusula de indemnización exacta a la que te referiste, Daniel. Exigen $2.600 millones en concepto de daños y perjuicios. $2.600 millones. Este era el escenario de pesadilla que les había advertido que ocurriría. El desastre que todos habían ignorado. ¿Dónde está Julian ahora mismo? La reunión de emergencia de la Junta comenzó a las 6 de esta mañana, dijo Brenda. Está Edward Miller, Henry Albright del departamento legal, todos están tratando de averiguar cómo sucedió esto. ¿Ha salido mi nombre?, preguntó Brenda con vacilación. Edward preguntó si alguien había expresado alguna preocupación. Julian intentó restarle importancia, dijo que siempre encontrabas problemas teóricos. Pero Edward insistió. Recordó tu correo electrónico. Pidió ver la documentación. Hay mucha documentación, dije. Lo sé, Daniel. Escúchame. Julian va a intentar manipular esto. Va a intentar hacer que parezca que tus advertencias fueron vagas. Tienes que estar preparado. Llamé a Clyde inmediatamente. Contestó al segundo timbrazo, a pesar de que era sábado por la mañana. Sucedió, dije. Pinnacle, todo lo que predije. Reclaman $2.600 millones.
Envíame cualquier comunicación que recibas de Summer Capital, me indicó Claire. No respondas a nada sin mi autorización explícita. Para el lunes por la mañana, mi bandeja de entrada personal estaba inundada de mensajes urgentes. Edward Miller intentaba contactarme. Henry Albrecht, del departamento legal, seguía enviándome correos electrónicos para programar una llamada inmediata. Alguien de recursos humanos con un asunto vago sobre oportunidades de consultoría. Incluso Julian envió un correo electrónico: necesito hablar urgentemente sobre el asunto de Pinnacle Software. Reenvié todos los mensajes a Claire y no respondía ninguno. El martes por la tarde, Claire llamó para darme una actualización. Acabo de pasar 60 minutos al teléfono con Henry Albrecht. Summer Capital quiere que regreses. ¿Cómo que?, pregunté. ¿Un chivo expiatorio? Como consultor, dijo Claire. Necesitan tu experiencia para preparar su defensa contra la demanda de Pinnacle. Conoces la estructura del acuerdo mejor que nadie. Identificaste los problemas antes del cierre. Entiendes las discrepancias en los ingresos. Necesitan que guíes a su equipo legal en todo. La ironía era casi cómica. Hace 4 semanas, Julian se burlaba de mi salario y me estaba presionando para que me fuera. Ahora están desesperados. La Junta está haciendo preguntas incisivas sobre el proceso de toma de decisiones. ¿Por qué se cerró este acuerdo a pesar de los riesgos identificados? ¿Quién tomó esa decisión final? Julian está sintiendo una fuerte presión desde arriba. Antes incluso de considerar que los ayudes, necesitamos términos que te protejan por completo y que dejen absolutamente claro tu papel en esta situación. ¿Qué tipo de términos?, pregunté. Indemnización total por cualquier responsabilidad relacionada con Pinnacle Software, una tarifa de consultoría independiente que refleje su valor real. Estoy pensando en $20,000 al día, y, lo más importante, cualquier respuesta oficial a la reclamación de Pinnacle debe incluir una cronología detallada que establezca que usted identificó estos riesgos, escaló sus preocupaciones adecuadamente y fueron desestimadas. Usted no es la persona que causó este desastre. Usted es la persona que intentó prevenirlo. Eso debe documentarse por escrito e incluirse en sus documentos legales. Si se niegan, presentaremos nuestra queja administrativa por represalias contra denunciantes según la sección 1102.5 del Código Laboral de California y despido indirecto según el precedente Turner. Eso hará pública de inmediato la negligencia de la junta directiva. Aceptaron todo en 48 horas. No tenían otra opción. Se enfrentaban a una reclamación de $2.600 millones y yo era la única persona que entendía el problema. Regresé a las oficinas de Summer Capital un jueves por la mañana, exactamente 4 semanas después de que Julian Vance se burlara de mi salario y cuestionara mi valía. El ambiente era completamente distinto al de mi último día en ese edificio. Reinaba un silencio sepulcral, una tensión palpable y un miedo palpable. Todos conocían ya la demanda de Pinnacle. Henry Albrecht me recibió personalmente en el vestíbulo. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con canas y profundas ojeras. Daniel, gracias por aceptar ayudarnos. ¿Por dónde empezamos? Por la sala de conferencias, respondí. Quiero que se reúna todo el equipo de negociación, además de los abogados externos de Dedes & Co. Necesitamos que les expliques tu análisis. La sala de conferencias estaba abarrotada. Edward Miller parecía exhausto. Brenda me dedicó una pequeña sonrisa de agradecimiento. 3 abogados de Dedes & Co. vestían trajes caros y Julian Vance estaba sentado al otro extremo de la mesa, absorto en su bloc de notas. Henry abrió la reunión con eficiencia experimentada. Todos aquí entienden nuestra situación. Pinnacle Software alega que Summer Capital interfirió deliberadamente en sus operaciones posteriores a la adquisición, lo que provocó que sus métricas de rendimiento de pago variable fallaran. Reclaman $2.600 millones en daños y perjuicios en virtud de la cláusula de indemnización. Tenemos 90 días para presentar nuestra respuesta. Me señaló. Daniel Foster identificó problemas importantes con la estructura del pago variable y el lenguaje de la indemnización antes del cierre.
Necesitamos entender exactamente qué encontró, cuándo lo encontró y cómo se comunicó esa información. Todas las miradas en la sala se dirigieron hacia mí. Julian seguía sin levantar la vista de su bloc de notas. Abrí mi portátil y saqué el análisis que había preparado. Comenzaré con la cronología completa, dije. Durante las siguientes 3 horas y media, les expliqué todo con precisión quirúrgica, la revisión inicial del contrato donde había notado por primera vez el lenguaje problemático en la sección 12, el análisis exhaustivo de los informes financieros históricos de Pinnacle que revelaron inconsistencias en su metodología de reconocimiento de ingresos, la estructura conflictiva entre los desencadenantes de rendimiento de los pagos condicionados y la asignación de la responsabilidad de indemnización. Detallé los 3 correos electrónicos separados que había enviado al equipo de la transacción señalando estas preocupaciones, la presentación de evaluación de riesgos que presenté y, finalmente, mi último correo electrónico completo enviado 18 horas antes del cierre, detallando la exposición potencial con exactitud. Una de las abogadas externas, una socia perspicaz llamada Roxanne Alas, me interrumpió. Este último correo electrónico que envió el día antes del cierre, ¿quién lo recibió y quién respondió? Se lo envié a Edward Miller, con copia a Julian Vance, Brenda Jenkins y Henry Albright. Julian Vance respondió. Roxanne dirigió su atención a Julian. Señor Vance, ¿cuál fue la naturaleza de su respuesta? La voz de Julian era inexpresiva, desprovista de toda la confianza que había mostrado 4 semanas antes. Acuse recibo de las inquietudes de Daniel y decidí que el cierre debía proceder según lo programado. Roxanne se volvió hacia mí. Daniel, en tu opinión profesional, basándote en 8 años de análisis de cumplimiento, ¿era detectable el riesgo que identificaste durante la debida diligencia estándar? Miré directamente a Julian. Él seguía sin mirarme a los ojos. Sí, requería una comparación detallada del lenguaje del contrato con la metodología real de informes de ingresos, pero era absolutamente detectable. Y en tu opinión profesional, ¿debería haberse cerrado esta adquisición con los conflictos de lenguaje identificados? No, la exposición al riesgo era demasiado significativa. Como mínimo, el cierre debería haberse retrasado hasta que se pudiera conciliar el lenguaje contradictorio. Gracias, Daniel. La reunión terminó, pero la narrativa crucial ya estaba establecida. Había cumplido con mi trabajo. La decisión de ignorar esas advertencias recaía enteramente en Julian Vance. Durante las siguientes 12 semanas, trabajé estrechamente con Roxanne y el equipo legal de Dedes & Co. para elaborar una estrategia de defensa. El argumento central era elegantemente simple: Pinnacle Software había falseado su situación financiera desde el principio. El fracaso del pago por resultados fue el resultado inevitable de que las finanzas de Pinnacle previas a la adquisición se basaran en prácticas contables agresivas que no podían soportar una conciliación estándar. Para demostrar esta tesis, tuvimos que reconstruir el historial de ingresos de Pinnacle. Dediqué semanas a analizar cada contrato que habían firmado en los últimos 4 años. Cuanto más profundizaba, peor se veía la situación. Habían sido sistemáticamente agresivos, reclasificando deliberadamente los tipos de ingresos para crear la apariencia de crecimiento. Los honorarios por proyectos únicos se convirtieron en ingresos por suscripción. Los cargos por implementación se convirtieron en servicios continuos. Cuando el equipo financiero de Summit comenzó a aplicar prácticas contables generalmente aceptadas durante la integración, el castillo de naipes se derrumbó. Las cifras reales contaban una historia completamente diferente. Pinnacle valía quizás el 75% de lo que Summit había pagado. Roxanne usó mi análisis para darle la vuelta a la narrativa. Summit Capital no era la parte que había incumplido el contrato. Era Pinnacle. Habían cometido fraude en el proceso de inducción al tergiversar su desempeño financiero. Ante nuestra considerable contrademanda, Pinnacle se puso en contacto para llegar a un acuerdo. En 3 meses, el acuerdo se finalizó. Pinnacle retiró por completo su reclamación de $2.600 millones y Summit Capital aceptó un pago variable reestructurado con objetivos más bajos. Summit Capital sobrevivió, por los pelos. La renuncia de Julian Vance se anunció poco después.
El comunicado de la junta directiva, cuidadosamente redactado, mencionaba buscar otras oportunidades. Cualquiera que supiera leer entre líneas corporativas sabía exactamente lo que había sucedido. Edward Miller me llamó a su oficina la mañana después de que se hiciera pública la renuncia de Julian. Queremos que regreses de forma permanente, me dijo. Vicepresidente senior de gestión de riesgos y cumplimiento. Tendrías autoridad de supervisión para todos los análisis de grandes transacciones, reportarías directamente a mí y a la junta directiva, un salario de $1.500.000 más una participación accionaria sustancial. Era la confirmación de que mi experiencia importaba. Pensé en la oferta durante unos 15 segundos. No, pero gracias, dije. Edward pareció sorprendido. Daniel, esta es una gran oportunidad. Lo agradezco, pero ya he aceptado un puesto en otro lugar. Ironclad Advisors me había contactado en enero. Eran una consultora especializada en evaluación de riesgos de adquisiciones. Habían oído hablar de mi papel en el caso de Pinnacle Software. Querían que hiciera exactamente lo que acababa de hacer para Summit, pero para varios clientes de diferentes sectores, bajo mis propias condiciones. El salario base era en realidad inferior a la oferta de Summit, $700.000, pero la participación accionaria era sustancial y la posibilidad de convertirse en socio era clara. Y lo que es más importante, nunca más tendría que asistir a una reunión donde alguien como Julian Vance desestimara mi experiencia calificándola de cuestiones teóricas. Mi último día como consultora de Summer Capital fue un viernes. Brenda me invitó a almorzar. ¿De verdad nos vas?, dijo. Sí, respondí. Te vamos a extrañar. Yo también te voy a extrañar, Brenda. ¿Podrías venir conmigo? Ironclad Advisors se está expandiendo rápidamente. Brenda sonrió, pero negó con la cabeza. Quizás más adelante. Déjame ver cómo evolucionan las cosas aquí con el nuevo liderazgo. Esa noche, Sarah abrió una buena botella de vino después de que Dylan y Lily se durmieran. Por mi brillante esposo, que salvó una empresa que no lo merecía. Yo no lo salvé, dije. Simplemente hice el trabajo que debieron haberme dejado hacer desde el principio. Hiciste más que eso, dijo Sarah. Te mantuviste firme cuando todos decían que estabas equivocada. Te protegiste cuando te habrían convertido en chivo expiatorio. Saliste de esto más fuerte y en tus propios términos. Chocamos las copas y brindamos. La verdad es que me sentía cansado, aliviado, pero también reivindicado. A veces, tener razón no basta. También hay que tener el valor de alzar la voz, documentarlo todo y defenderse cuando otros se niegan a escuchar. Yo había hecho todo eso, y lo volvería a hacer mañana, porque así es como se ve la verdadera pericia, tener el coraje de decir la verdad y defenderla. Esa es la lección que Julian Vance aprendió demasiado tarde, y es la historia de cómo un salario de $600.000 casi le costó a una empresa $2.500 millones. 6 meses después de incorporarme a Ironclad Advisors, recibí un mensaje de Edward Miller, quien también había dejado Summer Capital. Su mensaje era breve: debería haberte escuchado en esa sala de conferencias, y lamento sinceramente no haberlo hecho. Lo que hiciste requirió verdadero coraje. Le respondí: escuchaste cuando realmente importaba, y eso es lo que cuenta. Expresa tu opinión. Defiende tu trabajo. Documenta todo.